hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da un día más de vida y porque también nos da la oportunidad de congregarnos. Esta es una bendición que nosotros tenemos, hermanas y hermanos, de poder tener un lugar donde podamos congregarnos y poder venir a alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano, ya son un par de veces las que los hemos visitado, hermanos. Hoy hemos sido invitados a estar aquí en una iglesia y sentimos de parte de Dios venirles a ver, venirles a saludar en el amor del Señor. Queremos decirles que tenemos, hermanos, un amor grande por ustedes, por la iglesia El Gilgal, y también un respeto por nuestro hermano pastor, ¿verdad, hermano Jesús? Ya que ya por muchos años lo hemos conocido, y yo lo conocí cuando estábamos en El Salvador, allá en los buses. Creo que lo dije la primera vez, que el hermano era de los que iba motivando en los buses, porque allá para llevar la gente a la iglesia se rentan buses, allá en Lailín, ¿verdad? Entonces el hermano era de los que andaba en todo ese movimiento y fueron de los que uno veía y estaba aprendiendo de ellos, hermanos. Así de que ese respeto sigue hacia nuestro hermano, y qué bueno que estamos cerca y podemos motivarnos los unos a los otros. Vamos a leer la Biblia, hermanas y hermanos, amigos, si hay amigos que nos visitan también, en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer el versículo número 12, el versículo 13 y el versículo 14. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, puede acercársele y compartir con el hermano y con la hermana la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, versículo 12, 13 y 14. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Dios. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él tome control en este momento, hermanos, de su palabra. Este es un momento muy especial. Este es un momento, hermanos, donde los cielos se abren a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras necesidades. Y Dios, que conoce nuestro corazón, Dios que conoce nuestra vida, hermanos, es un momento donde Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así de que vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga con su palabra. Oremos juntos, hermanas y hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder, Señor, reunirnos aquí en este lugar, aquí con mis hermanos de la iglesia El Gilgal, Señor. Te pedimos desde ya que tú seas tomando, Señor amado, el control de este momento. Tu palabra va a ser anunciada, va a ser predicada, Señor, y te rogamos que tú, que conoces el corazón de tu pueblo, el corazón de cada uno de nosotros, tú seas, Señor, enviando el consejo de tu palabra, Señor, para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, desde ya, sé tú, Señor, bendiciendo esta obra aquí en Garland, Señor. Sé tú prosperándola, sé tú bendiciéndola, sé tú sacándola adelante, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. En tus manos, Señor, nos depositamos, Padre, estas necesidades las ponemos en tus manos, Señor. Este hermano pide por crecimiento espiritual, por problema familiar, por dirección en su vida. También pide sanidad para su vida, Señor, en el nombre de Cristo. Que la vida de este varón pueda subir a memoria delante de tu presencia, Señor. Y también nuestro hermano pide por sus padres. Pide sanidad, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, en tus manos ponemos estas peticiones. Y si hay hermanos, también hermanas, amigos que han venido con necesidades en sus vidas, Señor, en tus manos ponemos cada necesidad, cada petición que pueda haber en medio nuestro, Señor. Sana, Señor, salva, liberta, provee, restaura para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, hermanas y hermanos, dice el versículo número 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Hasta ahí, hermanas y hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Dicen gloria a Dios, hermanas y hermanos. Aquí está el Señor, hermanas y hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Para los hermanos es una realidad, ¿verdad? Que el Señor está aquí porque nosotros creemos lo que dice su palabra, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor, ¿verdad? A los amigos les queremos decir también que aquí está el Señor. Y cuando el Señor nos permite la oportunidad de reunirnos es porque el Señor nos quiere bendecir. Dice el Salmo que cuán hermoso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde el Señor dice enviará bendición y vida eterna. Así de que lo que Dios quiere, hermanos, esta mañana al reunirnos a todos es bendecir la vida de cada uno de nosotros. Así de que si nosotros hemos venido dispuestos a recibir la bendición del Señor, el Señor, hermanos, lo va a bendecir a cada uno de ustedes. Quisiéramos, hermanos, meditar en esta hora acerca, quizás la lectura, hermanos, no sé si para todos es conocida. Posiblemente el tema, hermanos, sea un tema conocido, porque queremos hablar acerca de la importancia que, hermanos, tenemos de dar frutos. La importancia, hermanos, de dar frutos. De eso queremos hablar en esta hermosa mañana. Y el Señor nos ponía, hermanos, estos versículos y nos hablaba acerca de esto, ya que una de las características que existe en el pueblo cristiano es que el pueblo cristiano y el creyente debe de ser fructífero. El Señor no espera de que los creyentes no demos fruto, o no espera de que nosotros seamos personas estériles, sino que, como les digo, una de las características, hermanos, que evidencia a un creyente verdadero es que va a dar fruto. Quizás no me voy a detener a hablar de los diferentes frutos que la persona pueda dar, porque la Biblia habla de un 30, de un 60 y hasta de un 100 por uno. Y que también en el Evangelio según San Juan dice que ese puede ser fruto, más fruto o mucho fruto, pero siempre se espera que la persona dé algo para la honra y la gloria del Señor. No puede existir la esterilidad en el pueblo de Dios, ya que cuando la Biblia siempre nos habla de la esterilidad, lo habla como un oprobio, lo habla como una afrenta o una ofensa, hermanos, en la Biblia. La esterilidad es no dar nada, hermano, para el Señor. Entonces nosotros debemos de huir de ser personas estériles que no le estemos dando al Señor. Y aquí, hermanos, en esta lectura se nos habla acerca de uno de los árboles que, hermanos, son una representación de la tierra de Israel. En la tierra de Israel, hermanos, se dan diferentes tipos de árboles que en algunas oportunidades esos mismos árboles, así como lo hacía con otras cosas el Señor, los tomaba como un ejemplo para hablarle al pueblo de Israel. Por eso digo de que, hermanos, estos árboles eran una representación en algunas oportunidades de la nación de Israel, pero que también representan al pueblo de Dios de todos los tiempos. Aquí se nos habla de la higuera, pero en la Biblia, por ejemplo, se nos habla del olivo, se nos habla también de la vid. Y aquí en esta lectura, hermanos, si usted leyó conmigo, dice la higuera. El Señor fue a buscar fruto en una higuera, y cada una de estas plantas o de estos árboles que le acabo de mencionar
son representativos, hermanos, de la tierra de Israel, así como posiblemente, hermanos, de los países de donde nosotros venimos. Hay cierto tipo de árboles, hermanos, que sabemos que se dan solamente en esos lugares. Ahora, Dios, hermanos, a través de su palabra, tomó muchas veces, hermanos, el ejemplo de estos árboles para hacer una representación del pueblo de Israel. Cuando yo leí, hermanos, acerca de ellos, como el caso del olivo, como el caso de la vid, aún de la misma higuera, cada uno de ellos son representados en la Biblia, hermanos, y el Señor le está hablando al pueblo de Israel. El Señor compara al pueblo de Israel con estos árboles. Amén, hermanas y hermanos. Por ejemplo, hermanos, en el caso del árbol del olivo, la Biblia misma nos habla en la carta a los romanos acerca del olivo, hermanos, natural, y nos habla de, hermano, del olivo silvestre. Y se habla de cómo, hermanos, el Señor tuvo que desgajar algunas ramas del olivo natural, y el olivo natural está representando a la nación de Israel. Y cómo tuvo el Señor que, hermano, desgajar algunas ramas del olivo natural e injertar ramas del olivo silvestre. Y esas ramas del olivo silvestre se está refiriendo a nosotros los gentiles, hermanos, a todas las personas de las demás naciones que no somos judíos, pero que fuimos injertados en el olivo natural. Entonces Dios está, hermano, tomando el ejemplo de este árbol para darnos un mensaje espiritual, para darnos una enseñanza preciosa, maravillosa, hermanos. Cuando se habla de la vid, igualmente, hermanos, bueno, del olivo, hermanos, también es el árbol de donde se extrae el aceite. Y ustedes saben que el aceite, hermanos, se ocupaba para muchas cosas, como para ungir también, y algunas veces se usaba también como alguna medicina. El caso del buen samaritano, que él curó a aquel hombre herido y lo ungió con aceite, dice ahí Lucas capítulo número 10. Y también ustedes saben que, hermanos, el aceite es una figura del Espíritu Santo. O sea que de todo esto se pueden extraer, hermanos, enseñanzas preciosas y maravillosas. Luego, hermanos, el siguiente árbol que les mencionaba es la vid. Y también, hermanos, el Señor comparaba a la nación de Israel, a su pueblo, con la vid. En Isaías capítulo número 5, en el versículo 1 y 2 dice: ahora, dice el Señor, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, la había despedregado y había plantado en ella. Y plantó vides escogidas, dice, y esperaba que diese uvas. Pero al final terminó dando uvas silvestres. Aquí es donde, hermanos, a veces a uno le causa cierta tristeza, porque se está hablando de que Dios esperaba de esa nación, hermano, frutos, buenos frutos. Sin embargo, hermano, todo lo que Él hizo por ellos, Él recibió lo contrario. Recibió rebeldía, recibió, hermanos, desobediencia, hermanos, duros de servir, duros de corazón. Entonces, por eso es que el Señor les está diciendo a ellos: yo esperaba, hice tantas cosas por ustedes, y sin embargo ustedes me han pagado de esta manera. En vez de darme frutos buenos, me están dando frutos malos. En Jeremías capítulo 2 versículo 21 dice: te planté la vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto, le dice, sarmiento de vid extraña? O sea que el Señor, hermanos, está comparando a su pueblo con la vid, esperando recibir de ella fruto bueno, y al contrario dice: te has vuelto sarmiento de vid extraña. Y si eso fuera poco, hermanos, y yo estoy leyendo aquí algunos de los versículos, porque yo traía varios versículos acá, pero solamente para que vayamos tomando la idea. Oseas capítulo 10 versículo 1 dice: Israel es una frondosa viña
que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplica también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, dice, amontona también sus ídolos. Yo no sé para ustedes, hermanas y hermanos, porque yo veo aquí a Dios no contento. No contento, hermano, con los resultados que Él esperaba de aquel pueblo. Nosotros sabemos todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Cómo el Señor se glorificó, se manifestó en el Salmo 78, hermanos, que yo se lo recomiendo que lo leamos todo. Ahí el Señor les dice cuál fue la razón por la cual Él se reveló a ellos y a sus hijos, hermanos. Y les hace ver y les recuerda todas las milagros y todas las señales que Él hizo a favor de ellos. Sin embargo, ellos, hermanos, fueron un pueblo rebelde. Un pueblo desobediente, un pueblo malagradecido. Pero el Señor les recuerda a ellos, ¿verdad? Así como muchas veces el Señor también nos quiere recordar a nosotros todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanas y hermanos, no es cualquier cosa. Y Él claramente, hermano, está esperando de nosotros una respuesta, hermanos, positiva. Él está esperando, hermano, de nosotros frutos, pero frutos que honren su nombre, frutos que alaben su nombre, que glorifiquen su nombre. Israel, al contrario, todo lo que hizo, hermano, fue dar frutos malos, y por eso el Señor los está comparando de esa manera. Si hablamos de la higuera, ustedes saben, hermanos, que la higuera es una representación de Israel. Eso lo dice el Evangelio también según San Mateo, ¿verdad? Que cuando veamos la higuera, por eso es de que muchos que les gusta la escatología y les gusta estudiar los eventos del futuro, ellos ven en Israel, hermanos, como el reloj, como un reloj de Dios. Y saben de que todo lo que pueda acontecer con Israel, hermanos, tiene que ver con los cumplimientos de los acontecimientos finales. Porque, hermanos, el Señor lo dijo en Mateo, cuando vean la higuera, dijo, que sus flores empiezan a brotar y sus hojas, dijo, preparados porque el tiempo de vuestra redención se acerca. Y entonces está, hermanos, señalando que la higuera es Israel. Y que cuando veamos las cosas que empiecen a cumplirse alrededor de la nación de Israel, hermanos, erguíos, hermanos, ceñidos nuestros lomos. Porque entonces significa que la venida del Señor está pronto. Por eso la mirada, hermano, de la iglesia, la mirada de los creyentes, cualquier cosa que pase con Israel, a nosotros nos interesa. Amén, hermanas, hermanos. Porque sabemos que Dios no ha terminado su trato con Israel. Él los ha dejado por un momento a ellos para darle oportunidad a las naciones gentiles. A nosotros, llamados así, incircuncisos de corazón, llamados gente pagana, idólatra, pero que ahora hemos sido llamados, hermanos, de las naciones de la tierra, para también ser parte, hermanos, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y así como, hermanos, estos árboles también representan la nación de Israel y el pueblo de Dios, también representan nuestras vidas como pueblo del Señor. Dice acá, hermano, claramente que el Señor vino a buscar algo en esta higuera y no lo halló. Esto es algo muy interesante, porque el Señor, hermano, dice unas palabras acá que uno pudiera preguntarse por qué fue que el Señor maldijo a esta higuera. De hecho, en el título de la Biblia dice la maldición de la higuera estéril. Así tiene como un subtítulo en la Biblia, hermanos, en esta lectura. ¿Por qué fue que el Señor, hermanos, exigió de esta planta fruto? ¿Por qué fue que el Señor, hermanos, exigió de ella fruto? Y luego, hermanos, la maldice porque va a buscar fruto y no lo encuentra. Pero la situación no se quedó ahí, sino que el Señor viene
y maldice la higuera, que es una representación de Israel y que es una representación del pueblo de Dios. ¿Por qué la maldice? Entonces podríamos pensar que habían dos razones. Una, porque dice aquí que él tenía hambre y no encontró nada, ¿verdad? Ahí lo dice, lo que leíamos. Dice que tuvo hambre, dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea que el Señor le daba hambre también, ¿verdad? Así como nosotros nos da hambre, el Señor también le daba hambre. Entonces, algunos creen que él se molestó con aquella higuera porque como tenía hambre y no encontró nada, la maldijo. Y otros sencillamente creen que fue porque se molestó con higuera, y al estar molesto con higuera, hermanos, él la maldice. Ahora, lo interesante, hermanos, de esto es de que estas plantas, al igual que otras, como mencioné al principio, en nuestros países hay ciertos árboles en nuestros países que tienen sus temporadas. Hay árboles, hermanos, típicos, frutos típicos de nuestros países, hermanos, que no están en todo el año. Yo, por ejemplo, hermanos, desde que vine a El Salvador, ya voy a cumplir, hermano, casi, hermano, 22 años. 22 años. Y hace 22 años no apruebo las anonas. Quizás los que son de otros países no saben qué son las anonas o le llaman otro nombre. Pero las anonas es un fruto típico de El Salvador que no se dan todo el año. Tienen una temporada. Y así pudiéramos quizás mencionar, hermano, una lista de árboles que no los vamos a encontrar, que si yo voy en una fecha que no es la temporada, aunque yo quiera, no lo voy a encontrar. ¿Sí me estoy explicando, hermanas y hermanos? Entonces, hermanos, hay un cierto de plantas, de higueras, que solamente dan fruto 2 veces al año. Y una vez a finales de agosto o a principios de septiembre. Sin embargo, aquí dice que cuando Jesús llegó donde estaba la higuera, dice que no encontró nada. ¿Pero por qué no encontró nada? ¿Por qué no encontró nada, hermanas, hermanos? Ahí lo dice la Biblia, hermanos. Si es que la Biblia nos está explicando todo. Mire, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero ahí dice, mire, pues no era tiempo de higos. O sea, el Señor estaba consciente de que no era tiempo de que la higuera diera frutos. Sin embargo, Él va a buscar frutos en ella. ¿Por qué el Señor fue a buscar frutos en este árbol que Él lo conocía bien? Si Él era un judío, pues Él ahí se había criado toda su vida. Él conocía las costumbres de Israel. Entonces, no, el Señor no fue ignorante, hermanos. Si Él lo sabe todo, ¿verdad? O sea, aquí donde está la enseñanza para cada uno de nosotros, hermanas y hermanos. ¿Por qué el Señor va a buscar fruto cuando Él sabe que no es temporada? Porque, hermanos, el Señor espera de nosotros que nosotros no solamente demos frutos un tiempo, un mes, o cuando nos dé gana, o cuando querramos, sino que el Señor espera de nosotros que demos fruto siempre, todos los días. 365 días del año, el Señor está esperando de nosotros que le demos fruto. Porque cuando nosotros menos pensemos, hermano, el Señor va a venir a meter su mano. Y dice, voy donde mi hijo, voy donde mi hija para ver si tiene frutos que darme. ¿Qué frutos encontraría el Señor en nosotros, verdad? Porque aquí solamente lo que encontró fueron hojas, hermanas y hermanos. O sea que aquella planta tenía apariencia de vida,
Tenía apariencia de que realmente, hermano, ahí había algo, pero no tenía nada. Y puede ser posible que en muchos de nosotros los cristianos solamente, hermano, haya hojas, solamente haya una apariencia. Pero aquí no es una cuestión de apariencia, aquí es cuestión de que nosotros estemos dando verdaderamente frutos para la honra y la gloria de Dios. Solo hojas encontró el Señor, pero no había nada. Si el Señor viniera a pedir frutos de nosotros hoy, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Qué hallaría el Señor en nosotros? ¿Qué tenemos que darle al Señor? ¿Qué tenemos que ofrecerle? Porque la Biblia dice que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Así dice la Biblia en Mateo 7:19, en Lucas 13:6 y 9 dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. Vayamos a ver qué dice Lucas, hermano. Vamos a ver Lucas, miren, es una porción paralela a esta lectura. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Dice el versículo 6. Lucas 13:6 es una lectura paralela, ¿verdad? A esta. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, el dueño de la viña, dijo al que cuidaba la viña, al viñador le dijo, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, el viñador, ¿verdad?, le dijo al Señor, al dueño de la viña, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. O sea que una persona, hermanos, que es creyente, tiene que estar dando fruto. Y no por temporada, ¿verdad? O sea, eso de temporada es cuando uno quiere. A veces hay personas que sirven cuando quieren, ¿verdad? No, hermanos, si nosotros tenemos que servirle al Señor toda la vida. Desde que nos convertimos, hermano, nuestra vida debe de ser una vida de servicio para el Señor. Y donde nos pongan, ¿verdad? Porque a veces no, es que ahí no me gusta. Entonces, no es así, o sea, no es como yo quiero, cuando yo quiero, o cuando me da gana, sino es toda la vida, hermano. Toda la vida. Por eso es que esta enseñanza ahorita, porque, hermanos, el Señor llegó ahí a esta higuera sabiendo que no era tiempo. Pero ahí donde el Señor a través de todo esto nos está enseñando. En Israel, si nosotros tomamos literalmente, hermanos, esta lectura y pensamos en la nación de Israel, ¿qué frutos encontró el Señor en Israel, verdad? ¿Qué frutos? Él vino, hermano, y lo rechazaron. Él caminó entre ellos, anduvo entre ellos, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, hermanos, dentro de la nación de Israel. Y lo rechazaron. No encontró en ellos frutos dignos de arrepentimiento. El rechazo a Cristo, el rechazo a Jesús como su Mesías, era el colmo de los colmos, porque ya el Señor les venía dando oportunidades una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en ciertas, hermanos, parábolas dice, mandé a profetas, mandé a hombres, y los rechazaban, los apedreaban, y algunos los mataban. Y cuando dijo, mandaré a mi hijo, tal vez de él tengan respeto. Sin embargo, cuando lo vieron, dice que los hombres dijeron, ese es el heredero, hagámosle algo, matémosle, y nos vamos a quedar nosotros a cargo de la viña. Entonces el Señor vino, hermanos, y ese era el colmo de los colmos, lo terminaron rechazando. El Señor no encontró en ellos frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor nos pide a nosotros igualmente que demos frutos, hermanos, frutos también dignos de arrepentimiento. No podemos ser estériles nosotros.
Se trata de dar frutos dignos para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Así de que, como hijos de luz que nosotros somos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿de qué frutos, hermanos, nosotros nos estamos refiriendo, verdad? Porque estamos hablando de dar frutos, pero ¿qué es dar frutos, verdad? ¿Sería predicar? ¿Sería cantar? ¿Sería, hermanos, hacer algo? ¿A qué frutos se refiere la Biblia, verdad? Cuando dice que nosotros tenemos que dar frutos, ¿qué frutos son los que el Señor está esperando de nosotros? ¿Qué frutos son los que el Señor está buscando de nosotros? Mire, y aquí ya casi para terminar, mire lo que dice Gálatas. Estas porciones yo sé que ustedes las conocen, hermano. Pero mire lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo número 5. Mire qué tipo de frutos son los que el Señor está esperando de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo 5 de Gálatas y el versículo número 22, ¿verdad? Gloria a Dios. Estos son los frutos, hermanos, que el Señor está esperando de nosotros, ¿verdad? Él no está esperando frutos malos, frutos de la carne, ¿verdad? Porque miren lo que son los frutos de la carne, según Gálatas 5, versículo número 19. Dice que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Amén, hermanas, hermanos. Así es que imagínense un creyente dando estos frutos, hermano. Imagínense un creyente dando estos frutos, ¿verdad? Porque pasa, hermanos. Pasa esto de gente que no está dando frutos para el Señor, pero está dando este tipo de frutos según la carne. Amén, hermanas, hermanos. Como el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Borracheras, fornicaciones, adulterios, homicidios, mentiras. Todo esto que menciona acá la palabra de Dios, hermano, eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos? Mira, ahí dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense si nos tocara ir estudiando cada uno de estos frutos de, hermanos, del Espíritu, a saber cuántos. Si hiciéramos un examen, ¿verdad? Si nos hiciéramos un examen en esta mañana y empezáramos a estudiar cada uno de estos frutos, hermanos, a saber cuánto nos sacaríamos 10. Porque solo con el primero, mire, amor, dice. Amor, ¿cuántos aman? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos al hermano, verdad? Solo con el primero, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Hay un canto, pero ese canto lo sacó Oscar Medina de la Biblia, que dice: el amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor de hermano. Sí, porque podemos tener fe. Y dice Corintios, podemos dar nuestro cuerpo que hasta sea quemado. Podemos entregar bienes. Pero si no hay amor, de nada sirve. Porque amar, hermano, al que me ama, eso hasta, dijo el Señor, hasta los gentiles lo hacen, ¿verdad? O sea, hasta los inconversos. El inconverso ama al que le ama. Pero el Señor a nosotros nos llama a amar aún a aquel que nos aborrece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es aquel aún que no es de nuestra fe,
que no es de nuestra creencia, que anda perdido, pero que necesita, hermano, ver realmente el amor de Dios reflejado en nosotros los creyentes. En esto os conocerán los del mundo, dijo el Señor, ¿verdad? En esto nos conocerán las personas de afuera, en que hay amor en nosotros, hermano. Estamos hinchados en amor. Hemos recibido el amor de Cristo. Porque hoy nosotros podemos amar a la gente porque tenemos el amor de Cristo. No es un amor de la carne, no es un amor eros. Es un amor, hermanos, de Dios. Y como el Señor nos amó a nosotros, nosotros también podemos amar a los demás. Ahí es donde se muestra el fruto del Espíritu. En el amor, ¿verdad? Esos son los frutos que, hermano, que el Señor está esperando, ¿verdad? Y viene y dice, vamos a ver si ya creciste en amor, ¿verdad? Voy a ver, dice el Señor, si estás en gozo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gozo, hermano? Yo algunos los veo serios. No sé si es que ya son serios, pero uno tiene que estar con el gozo del Señor, hermano. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces uno tiene que estar gozoso, siempre gozoso. En la mañana levántese gozoso, propóngaselo. Propóngaselo, diga, a partir de hoy me voy a levantar, Señor, gozoso. Dame el gozo de tu salvación. Y procuremos todas las mañanas andar contentos, hermano. Que cuando lo saluden a usted y le pregunten, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Usted diga, estoy alegre, contenta y feliz. Hermano, ¿cómo está? Estoy contento, alegre y feliz. Es decir, 3 veces dichoso. Bienaventurado me siento, hermana y hermano, porque tengo el gozo del Señor en mi corazón. El gozo que el Señor nos ha dado, el mundo no nos lo dio. El gozo que yo tengo en mi corazón, a mí no me lo dieron las drogas, a mí no me lo dieron las bebidas, el alcohol, la música, los bailes, las malas palabras y todo lo que uno, hermano, anda buscando allá afuera para sentirse feliz, para sentirse bien. Pero eso es por un momento nada más, y por eso la persona tiene que volverlo a hacer, como la samaritana, que el Señor le dijo, si tú tomas de esta agua vas a volver a tener sed. Entonces el hombre quiere sentirse feliz, quiere sentirse alegre con las cosas del mundo, pero tiene que seguirlas haciendo para que, hermano, se termina, porque es por un momento, pero el gozo que el Señor nos da es para siempre. Con Él, hermanos, estaremos siempre felices, contentos. Entonces el gozo que tenemos, hermanos, el Señor nos lo dio. No lo dio el mundo, no lo dio nadie. Entonces, como no nos lo dio el mundo, ni nos lo dio nadie, no nos puede quitar el gozo. Que nadie nos robe el gozo, hermanos, que el Señor nos ha dado. Que, hermano, nada, ni las aflicciones, ni las pruebas, ni las luchas, nada, hermano. Nadie, usted puede permitir que le robe y que le quite el gozo de su salvación. El gozo de su salvación, lo único que se lo puede quitar a usted es el pecado. Es el pecado. Y por eso David oraba y le decía al Señor, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Límpiame con hisopo. Porque, hermanos, él sabía que mientras él no confesaba su pecado, él se sentía que se estaba muriendo por dentro. Pero de allí, hermano, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar a nosotros el gozo de la salvación. Y así, hermano, pudiéramos ir por cada uno de estos frutos que menciona la palabra del Señor, ¿verdad? La paz que el Señor nos da, ¿verdad? No sé cuántos tienen paz, hermano. Uno no se aflige porque esté gobernando Trump. Hay que orar por Trump. Sí, ese es el presidente que Dios ha permitido que esté ahí, pero nosotros no tenemos por qué andar temerosos. Amén, hermanos. No. Y si va a venir algún tipo de persecución para la iglesia, eso va a ser para el provecho de la iglesia. Porque siempre que, hermanos, hay persecución para la iglesia, es cuando la iglesia crece. Es cuando la iglesia es más fuerte, es cuando la iglesia es más unida, hermanos. Así de que, hermano, aún
lo malo nos ayuda para bien a nosotros, ¿verdad? Entonces la paz que el Señor nos ha dado, hermano, el mundo tampoco nos la pudo dar. Estos son los frutos que el Señor está esperando de nosotros, hermanos. Así como de Israel el Señor esperó fruto, Dios vendrá y no nos va a avisar, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, y con esto termino, que allá por el año 2000 andaba una bulla, ¿verdad? Que decían que las computadoras, ¿verdad?, que cuando llegara al cero iba a haber una desprogramación. No sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? No sé cuántos estuvieron. Hermano, ese año se llenaron las iglesias. En el año 2000, ese diciembre del 2000, las iglesias se llenaban. Porque la gente pensaba que cuando el reloj diera así, hermano, las 12, hermano, algo iba a pasar en la tierra. Y algunos pensaban que hasta la venida de Cristo, pero como Él no ha dicho el día ni la hora, porque eso nadie lo sabe. Pero la gente, las iglesias se llenaron. Pero es que la gente así es, ¿verdad? Mire, si el Señor hubiera dicho, yo vengo en diciembre del 2018, entonces la gente, hermanos, esperaría un mes antes, si es posible. Esperaría diciembre. Y en diciembre todas las iglesias se llenarían, hermano. Entonces, bueno, como ya el Señor nos avisó que viene en diciembre, voy a darle con todo al pecado. Le voy a dar con todo al mundo. Y cuando falte un mes, entonces voy a ir a la iglesia. Y me voy a arrepentir. Y los que ya habían aceptado, me voy a reconciliar. Y ese mes hasta en ayuno todo el mes. Porque quiero que el Señor me encuentre, hermanos, bien. No, pero como el Señor es sabio, Él no ha dicho el día ni la hora, para que nosotros estemos velando en todo tiempo, hermano. Velad y orad, dice el Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Así mismo, cuando el Señor venga a buscar fruto, a veces a la hora de los cultos el Espíritu se está moviendo y dice, voy a descender sobre esta higuera, dice el Señor, y mete la mano y no saca nada. Y ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3, y el Señor dice, estoy a punto de cortarte. Pero viene el Señor e intercede al dueño de la viña y le dice, dale un año más. Dale una oportunidad más. Y si no da fruto, entonces córtala. A veces, hermano, a veces uno, y se lo digo con todo el corazón, de repente a veces uno no quisiera, fíjense, como pastor, hermano, que nadie fuera. Hay gente que está, de repente no está, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pero a veces el mismo Señor es el que los está sacando. Así, yo mismo le digo allá a los hermanos, uno allá en Austin, hermano, uno no quisiera que la gente se fuera. Y de repente dice, bueno, ¿y a dónde están estos hermanos? Y uno dice, por allá andan en otro lugar. Y dice, bueno, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que el mismo Señor dice, ya vine un año, ya vine otra vez y nada hay aquí. En vez de estar dando fruto, al contrario, estás desanimando a otros, estás siendo de tropiezo para otros. Entonces dice el Señor, no, yo voy a cuidar mi viña, dice el Señor. Yo voy a cuidar mi obra. Y a veces el mismo Señor, hermano, se encarga. Y ellos piensan que andan bien. La gente piensa que anda bien y no, lo que pasa es que no están dando frutos. Porque lo que son solamente son apariencia. Pero en su corazón no hay frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos al Señor, Padre nuestro. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, y por tu amor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Y aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí está este grupo de hermanas y hermanos,
Señor, que tú has llamado, que tú has congregado para que sean tu pueblo en esta ciudad. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en cada uno, Señor, y que al poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor, cada uno de nosotros podamos dar frutos, Señor, frutos que te honren, frutos que, Señor, te alaben, que den gloria a tu nombre, Señor. Queremos, Señor, dar esos frutos. Que cuando tú vengas, Señor, y te muevas y te pasees en medio de tu pueblo y nos visites, tú puedas ver en nosotros, Señor, amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, y que esos frutos del Espíritu se puedan ir desarrollando en nuestras vidas y podamos seguir creciendo en amor, en fe, Señor, en gozo, en paz, en templanza, en paciencia, en benignidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el que nos ha plantado, tú eres el que nos ha traído, tú eres el que nos ha injertado en ese olivo natural. Nosotros éramos sarmientos silvestres, montes.